Hola a todos, el verano se acerca y hoy vamos a ver cómo instalar un ventilador de techo con 5 hojas. Este tipo de ventilador es muy vantajoso debido a que consumen poco en comparación con el aire acondicionado, alrededor de 60-80 vatios. Por lo general, este tipo de ventiladores están instalados en un modo muy elemental y de esta manera tenemos un cambio en la capacidad de uso del sistema de iluminación y un manejo poco intuitivo del ventilador. Además, el ventilador que elegimos tiene una lámpara halógena de 80 vatios con ataque R7IS de 78 mm en lugar de una ordinaria E27. Para superar esos inconvenientes se pueden hacer pequeños cambios en el sistema eléctrico que está dentro del ventilador, con el objetivo de seguir a encender la luz con los interruptores y controlar el ventilador solo con el mando a distancia. El único lugar donde se puede instalar fácilmente es en su lugar de la lámpara de techo. Antes de instalar el ventilador de techo es preferible hacer las modificas de manera que una vez que se fija al techo no toque tomar más medidas. En primer lugar, nos modificamos el ventilador de techo. Este es el receptor y el control remoto del ventilador. Como podemos ver en su salida hay 3 cables, fase del motor marrón, el neutro azul y la fase de la luz color naranja. Cortamos el cable naranja para conectarlo directamente a la planta existente. Cortamos una pieza de vaina y después tenemos que conectarlo a un terminal que se conecta directamente a la lámpara. En este modo eliminamos el control remoto de la lámpara para continuar utilizando la funcionalidad existente en la planta de la luz. Con la vaina termorretráctil aislamos el cable conectado con el control remoto. Ahora reemplazamos el terminal para aumentar el número de cables que vamos a conectar. Añadir un cable rojo que sirve para alimentar la lámpara y debe ser conectado directamente al cable naranja que hemos preparado previamente. Ponemos un trozo de vaina para protegerlo durante la instalación y poder conectar fácilmente cuando el soporte se sujeta al techo. Fijemos el bloque de terminales en el soporte. Ensamblamos las diversas partes del ventilador. Cerramos los tornillos. Montamos las cuchillas. Este ventilador utilizza una lámpara halógena de 80 vatios a vapor de mercurio de clase D de energía con ataque R7S de 78 mm. Las lámparas con ataque R7S de 78 mm están poco comercializadas y es difícil encontrar lámparas a LED suficientemente potentes con este tipo de ataque. A continuación sustituimos el soporte de la lámpara R7S de 78 mm, usamos el soporte de la lámpara E27 en porcelana y metal. Desmontamos el soporte de la lámpara de 78 mm. Para recuperar los cables y conectores originales de la lámpara, desmontamos todo lo que podemos del soporte R7S. Cortamos los cables.
y ponemos bien los cables para montar el soporte de la lámpara E27. Eliminamos un trozo de vaina y buscamos la fase con el probador. Conectamos el soporte de la lámpara respetando las posiciones de fase y neutro. Fijamos el soporte de la lámpara. Vemos que la pantalla de vidrio se inserta correctamente. Ahora pasamos a los cambios del sistema eléctrico. Por el problema de seguridad es mejor para abrir el circuito de las luces desarmamos el interruptor magnetotérmico, en este caso reportado como luces iluminación. Desmontar la caja de conexiones. Desmontamos las placas que contienen los comandos de la luz para localizar los cables que alimentan la lámpara de techo. Por lo general, para hacer este cambio es suficiente un cable eléctrico con una sección de 1,5 mm2 con una longitud adecuada del implante, normalmente 4 o 5 metros deben ser suficientes. Movemos los cables en la caja de importar, unidad de derivación, que deberíamos ver un movimiento similar en los cables para lámparas de techo o frutos de la caja. Después de pasar el cable negro de 2,5 en lugar del cable gris de 1,5 mm2, lo conectamos a la fase de la línea de las luces. Insertamos la pinza y ponemos las ataduras de cable para el cableado del sistema. El color de la vaina del cable debe ser negro o marrón. En nuestro caso vamos a utilizar un cable marrón de 1,5 mm2 de la caja de los interruptores al centro de la luz. Y vamos a utilizar un cable negro de 2,5 mm2 de la caja de los interruptores hasta la caja de las conexiones. Cerramos la tapa de la caja de conexiones y preparamos el cable en la caja de los interruptores. Lo cortamos para conectarlo a los interruptores. Fijamos la sonda en el cable de protección amarillo-verde. Así insertamos la sonda en la canalización de los cables. Después de fijar la sonda, insertamos el cable marrón de 1,5 mm2 en la sonda e insertamos ambos cables en la canalización. Desconectamos todos los cables y retiramos la lámpara vieja. Preparamos los cables para ser conectados con el interruptor amarillo que comandará solo el ventilador. Conectamos el cable marrón al interruptor, en este caso es un desviador pero realiza la misma función. Conectamos el cable negro de 2,5 mm2 que alimentarán los interruptores presentes en la caja y el ventilador. Montamos la placa sin cerrar los tornillos. Con un nivel de trazas marcamos los agujeros para fijar el soporte del mando a distancia. Hacemos el primer agujero y fijamos el primer anclaje. Ayudándonos con un pequeño nivel de burbuja, dibujamos el segundo agujero. Insertamos el segundo bloque y siempre con la ayuda de un nivel lo fijamos. Cerramos los tornillos de la placa también. El interruptor de color amarillo se utiliza para alimentar el ventilador y el receptor de control remoto. Ponemos las pilas y hemos completado las modificaciones en el sistema. En este punto empezamos a montar el ventilador en el techo. En primer lugar, tomamos el soporte que soporta el ventilador y con un lápiz marcamos los puntos en los que tendremos que hacer los agujeros para insertar el anclaje a mariposa.
Usamos un taladro para hacer los agujeros antes de la sección de punta pequeña y luego con una más grande, con el fin de permitir la inserción de los anclajes a mariposa. Instalamos los tornillos a mariposa todavía e instalamos el soporte. Cortamos los cables a la misma longitud y pelamos los cables. Conectamos los cables en los terminales. Colocamos el ventilador. Ponemos el receptor en el soporte. Colgamos el cable naranja al cable rojo que hemos modificado anteriormente. Insertamos todos los diferentes conectores de acuerdo a su tamaño e instrucciones impresas. Insertamos la tapa con una ligera rotación y fijamos los tornillos. Insertamos el soporte de la lámpara. Y cerramos los tornillos. Montamos la bombilla. Y hacemos una pequeña prueba. Encendemos el interruptor general de la luz y después encendemos la luz. Como se puede ver en las imágenes, podemos controlar luces y el ventilador en forma independiente. El interruptor amarillo se utiliza solo para desactivar el ventilador y el receptor del control remoto. La luz siempre será controlada como antes, incluso durante el funcionamiento del ventilador, mientras que el ventilador será controlado solo desde el mando a distancia. Si te gustó el video puedes poner me gusta y haga clic en la campana. Si lo quieres puedes suscribirte a mi canal.